a raíz de lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? La fuga desde la cárcel de Tocorón recientemente de uno de los cabecillas del tren Araguas, denominado El Niño Guerrero. Vamos a hablar al respecto y agradecemos este contacto desde Venezuela con Rona Rísquez, periodista de investigación y consultora de seguridad, autora del libro Tren de Aragua, a quien agradecemos y saludamos a esta hora desde Lima. Muy buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. ¿Qué última información nos podría dar desde allá, desde Venezuela, sobre esta fuga y que ha preocupado no solo al Perú, sino también a nuestro país hermano de Chile, del ingreso de este peligroso delincuente? Bueno, no, la información que se maneja hasta ahora es que todavía no hay información, perdón, la redundancia, no hay noticias sobre el paradero o el destino de las personas que lideraban la organización Tren de Aragua. Estas personas pues no estaban en la prisión al momento en que la prisión fue tomada por las autoridades venezolanas y pues desde ese momento se desconoce cuál ha sido su paradero. Lo que hay pues es la versión que ya se está manejando de que pues se están ofreciendo recompensas incluso en Perú también por la captura o por la persona que detenga al niño guerrero. Y además también se envió una solicitud y ya está en las notificaciones rojas de Interpol. Entonces, no, esa es la información que se maneja hasta el momento. La prisión de Tocorón sigue tomada por las autoridades, sigue el proceso como de demolición dentro de la prisión. Pues un poco eso es lo que se está manejando. Siguen buscando a estas personas, obviamente, en Venezuela también. Hola, señora Rizque, si bien usted pues es autora del libro Tren de Aragua, una prolija investigación que detalla la formación y cómo ha ido creciendo esta red delincuencial, ¿no? Esta red criminal, primero en Venezuela y luego en otros países de la región, incluyendo a nuestro país, ¿no? Nosotros aquí, y nosotros ahorita llegamos a todo el Perú a través de nuestra plataforma informativa, y para referencia y como marco general, quisiera que nos explique cómo nace esta banda criminal del Tren de Aragua. Bueno, el grupo nace en una prisión venezolana en el del centro norte de Venezuela. Es producto básicamente de la situación compleja y difícil que viven o que se experimenta en los sistemas penitenciarios, no solo de Venezuela, sino de América Latina. O sea, los sistemas penitenciarios se convierten en unos sitios que en lugar de contribuir a que las personas que están allí pagando sus condenas por los delitos que cometieron puedan salir para volver a vivir en sociedad sin problemas, lo que hacen es que de allí salen convertidos o son capaces de construir organizaciones criminales. Entonces, creo que uno de los puntos claves acá es que la organización nace en una prisión, pero nace en una prisión porque las prisiones en Venezuela y en América Latina carecen de las condiciones mínimas para que los privados de libertad puedan estar y puedan salir de esas prisiones a rehacer sus vidas. Ujú. Nosotros aquí desde Perú y muchos peruanos nos hemos quedado sorprendidos, mucha gente, de cómo se desenvolvía esta cárcel de Tocorón, ¿no? Con todas estas instalaciones que se tenían. ¿Por qué se tardó tantos años para la intervención a esta prisión? Mire, esa es una pregunta que pues debería ser respondida por las autoridades venezolanas. En realidad no sabemos por qué se tardó tanto tiempo. La prisión tenía aproximadamente ya desde 2014, 2015 había información de todas las características que tenía esta prisión o de parte de las características, porque todo esto fue construyéndose progresivamente. Pero comenzó a haber información de la discoteca, de la piscina y de un montón de áreas que pues no necesariamente eran propias de una prisión. Sin embargo, pues no hubo nunca aparentemente no hubo nunca una acción como la de ahora, una intervención, una toma para cambiar esa situación. Ujú. ¿Qué es lo que usted detalla en este importante libro, El Tren de Aragua? Bueno, hablo un poco, ciertamente es la historia de la organización, pero más allá de la historia y de las características de la organización, lo que yo trato de mostrar en el libro es un poco lo que comentaba antes acerca de la situación del sistema penitenciario, cómo es importante que los países, que los estados miren, revisen y atiendan sus sistemas penitenciarios,
para evitar que sigan ocurriendo cosas como esta dentro de las prisiones, que luego salen de las prisiones, porque ese es el problema al final también, ¿no? Es ahí cuando nos damos cuenta, cuando salen de las prisiones, pero el problema está ahí permanentemente. Y luego también es una radiografía que intenta mostrar un poco de lo que ha sido la dinámica de la violencia y el crimen organizado en Venezuela en los últimos años. Y este crimen organizado en Venezuela se ha extendido a otros países, ¿no? Perú, Chile, y eso es lo más preocupante. Bueno, lo que ocurre es que el crimen organizado tiene varias características. Una, el crimen organizado no tiene fronteras, entonces opera desde cualquier parte del mundo. El crimen organizado no tiene nacionalidad, porque vemos como hay grupos de crimen organizado en México, en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, en todos los países de la región, en Europa. O sea, el crimen organizado no tiene nacionalidad, o sea, solamente tiene negocios y busca nuevos mercados, y por eso busca siempre expandirse. Entonces, lo importante es tener claro que esto no debería ser un combate, o no debe ser un combate, o no debe ser, no son cosas para combatir a un grupo puntual de un país puntual, sino que la política debería ser, la acción debería ser para combatir al crimen organizado en la región. Ahora, lo preocupante, señora Rísquez, es que esta delincuencia se está viendo en los últimos años en menores, ¿no? En jóvenes, en adolescentes que están ingresando a esta situación delincuencial en diversos puntos de Latinoamérica. Es muy grave porque justamente otro de los problemas que tenemos no solamente es la falta de atención al sistema carcelario, sino también es la falta de atención y de oportunidades para los jóvenes en casi todos nuestros países. La situación económica en nuestros países siempre, o sea, suelen ser complejas y justamente siempre un sector de la sociedad que siempre que suele sufrir o padecer este tipo de problemas de exclusión, falta de oportunidades para estudio, para laborar, son los jóvenes y terminan muchas veces, lamentablemente, siendo reclutados por organizaciones criminales. Ahora, hablando de su libro, es muy importante esta investigación que usted ha hecho y la elaboración, porque para hacer esta investigación usted ha tenido que entrevistar a víctimas, perpetradores también, e investigadores dentro y fuera de Venezuela para conocer estas entrañas de esta red. Una experiencia muy importante, ¿no? Así es. Sí, es muy interesante porque además da una visión y por eso cuando hablo de la globalidad, lo hago también con esa visión a la que pude llegar con el libro y con las personas a las que entrevisté. Y es que cuando vas viendo, no cambian. Por ejemplo, ahorita he hablado con personas que me comentan que la situación de las prisiones en Ecuador es muy similar a lo que estamos viendo en las prisiones venezolanas o a lo que hemos visto en las prisiones venezolanas. Vemos como ahora el uso, por ejemplo, de granadas se está haciendo común, lamentablemente, en Perú y efectivamente eso fue algo que antes pasó en Venezuela. Entonces, o vemos como algunas prácticas que vimos de parte de grupos organizados en otros países, también las empezamos a ver luego en Venezuela o en Perú o en Ecuador. Entonces, vemos cómo Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de la región a convertirse en uno de los más violentos, también por impacto del crimen organizado. Entonces, para mí lo importante por eso es entender que no estamos hablando de un grupo puntual o de un país o de un grupo de personas de una nacionalidad. Estamos hablando de un problema de crimen organizado regional que está operando como una red, que tiene tentáculos que pueden llegar a cualquier país de la región. Y creo que eso es lo más importante que deberían abordar las autoridades. Ahora, Rona, nosotros aquí en el Perú, bueno, mucha gente, los peruanos, ¿no? Los ciudadanos de a pie, viendo los noticiarios, se han enterado de este operativo que se realizó en este penal de Tocorón y todas las instalaciones que tenían, ¿no? En este operativo, y que también había fugado el niño Guerrero. Pero ¿quién es el niño Guerrero? Por favor, si nos puedes dar una ampliación para todos los peruanos que nos están escuchando en estos momentos. Sí, él es una persona que estaba presa, cumpliendo una condena de un poco más de 17 años de prisión por diversos delitos. Y pues esta persona durante su momento, o sea, su etapa de reclusión o empezando su reclusión, pues comenzó a ejercer un liderazgo sobre el resto de la población penal hasta, junto a otros presos, crear la organización Tren de Aragua, que pues se ha convertido en lo que estamos viendo hoy. Esta persona, pues en un momento también se había fugado de la prisión, en 2012 fue recapturado y devuelto a la prisión y pues luego de allí siguió su proceso de crecimiento y de fortalecimiento de su organización con distintas prácticas como pues por ejemplo esa que es la que están viendo ustedes en este momento, que es la expansión del grupo a otros países de América Latina. Es tan peligroso como se está informando
y que por ello hay preocupación en nuestro país a tal punto de ofrecer $500,000 para que dar información respecto a su paradero. Bueno, es el líder del grupo que está operando, es como uno de los ideólogos pues, del grupo que está operando. Sobre su capacidad de violencia o algo así, pues no tengo mayor conocimiento. No, no tiene, o sea, uno de los delitos por los que estaba pagando condena era un homicidio, pero digamos, no tengo una información de que sea una persona sanguinaria, etcétera. O sea, simplemente es el líder de la organización y obviamente como líder, pues tiene un rol importante, ¿no? Y Un ahora, peso importante. ahora esta organización, Rona, ha cometido muchos actos ilícitos en Venezuela. ¿Es tan peligrosa como organización el Tren de Aragua? Es más o menos, o sea, un poco, yo sé que no es fácil porque cuando uno dice, bueno, pero hacen videos y matan gente, o sea, sí, los grupos criminales todos más o menos actúan en ese sentido de una manera igual en cuanto a la violencia, o sea, recurren a la violencia en más o menor medida. Yo no necesariamente creo que el Tren de Aragua sea el grupo criminal más violento que pueda haber o que haya habido en la región, ¿no? Todo lo contrario, creo que ellos recurren a la violencia, pero en realidad intentan ser un poco más estratégicos y eso fue lo que les permitió expandirse e instalarse por cierto tiempo y actuar en el anonimato en los países de América Latina donde llegó, que son 6 países, además de Venezuela. Nosotros, Entonces, su peligrosidad realmente creo que está fundamentada en su capacidad de adaptación, en su capacidad de negociación, de instalarse en estos países con pequeñas células y operar sus negocios criminales. Creo que esa es su mayor peligrosidad. O sea, su mayor peligrosidad no necesariamente es el uso de las armas y la violencia fuerte. nosotros aquí en Perú en los años 80 pues hemos vivido una época de violencia tremenda, ¿no? Con el terrorismo, coches bombas, igual granadas, y el temor de muchos peruanos es que estas acciones violentas se están reviviendo con este tipo de actos que lo tenemos que llamar son actos terroristas. Operaba pues el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Allá en Venezuela se habla del Tren de Aragua. ¿Es el único movimiento criminal o hay otros? Hay otros. En Venezuela, además, hay varias categorías de grupos armados no estatales. Dentro de estas categorías de grupos armados no estatales están las megabandas, que, como el Tren de Aragua, pero hay varias megabandas. El gobierno ciertamente ha combatido varias y ha intentado desmantelar varias. Aparentemente ha logrado desmantelar al menos una conocida y muy popular que operaba en Caracas. Y luego hay otro tipo de grupos armados no estatales que también operan en el país, incluyendo a los grupos que eran guerrilla colombiana, como por ejemplo las disidencias de la FARC o el ELN. Ahora, estos grupos se pueden enlazar rápidamente a veces porque es muy difícil el control en las fronteras, ¿no? Y se pueden expandir Colombia, Perú, Chile. Hay una preocupación por eso en esta situación en las autoridades. ¿Cómo está manejando el gobierno de Maduro en esta lucha contra el crimen organizado en Venezuela? Bueno, justamente, si no me equivoco, ayer o hace 2 días, el gobierno, junto a los gobiernos de Perú, Chile y creo que también Colombia, anunciaron que van a estar trabajando en cooperación justamente para el combate de esta organización criminal y ya en el caso de otros países, o sea, y supongo que también esto será extensivo a cualquier otro tipo de organización criminal que esté operando en el territorio. El ministro de Relaciones Interiores ha anunciado también que va a acabar con la criminalidad, que va a ir contra las bandas criminales. Entonces, o sea, digamos, esto pareciera que es uno de o un hito dentro de unas acciones que estarían enfocadas hacia ese combate a los grupos armados y a la criminalidad. Ahora, Vamos a ver, o sea, igual hay que esperar. En el caso venezolano siempre hay que esperar. así hay que esperar, ¿no? Y finalmente, y muchas gracias por su tiempo, Rona Rizquez. Nosotros aquí en el Perú estamos viviendo una de las peores olas de lo que es la delincuencia y la inseguridad ciudadana a nivel nacional. ¿Cuál es la incidencia en Venezuela? ¿Ha bajado estas incidencias criminales? Sí, definitivamente todas las estadísticas o las cifras de crimen en Venezuela se han reducido impresionantemente en los últimos años. Yo no diría que esto obedece a una política de seguridad ciudadana clara, simplemente creo que son una serie de factores que se han sumado para que esto ocurra y pues los factores son diversos y van desde el hecho de que de Venezuela han salido más de 8 millones de personas en los últimos 5 o 6 años. Y han salido y precisamente muchas personas, muchos venezolanos que delinquen, ¿no? Que están investigados ahí en Venezuela.
Bueno, yo no diría que son la mayoría, o sea, yo diría que son una minoría muy pequeña, Ujú. en realidad, lamentablemente, pero creo que lo que ha salido la mayoría de las personas son personas que están buscando sobrevivir, que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, que están buscando oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Creo que esos son la mayoría de los venezolanos que se han movilizado hasta los países como Perú, Ecuador, Chile, Colombia. Ujú. Bien, muchas gracias, Rola Rizquez, periodista de investigación y consultora de seguridad, autora del libro Tren de Araguas, por esta importante participación aquí en nuestro informativo Enlace Regional. Muchas gracias, este contacto desde Venezuela. Un Gracias. abrazo, muy amable.